Y vamos a profundizar precisamente sobre este tema y se encuentra con nosotros el periodista Luis Guillermo Hernández, a quien saludamos, por supuesto, con mucho gusto. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludamos Belinda Urías y tu eterno servidor Jesús Escobar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Belinda. Muy buenas tardes, Jesús. Gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Oye, Luis, pues la primera pregunta que te haríamos es, ¿qué evidencia esta postura de Alejandro Moreno sobre Beatriz Paredes? Beatriz Paredes, que había logrado un avance cercando las posiciones con Xóchitl Gálvez, pero que ahora su propio dirigente de partido le dice, pues bájate, Beatriz. Me parece que hay una clara ruptura en lo que queda del PRI, un sector muy pequeño, identificado con Alejandro Moreno, que intenta rescatar al partido, pues sumándolo a una mezcla, pues sin forma, sin fondo, sin ideología, que encabeza Claudio X González y de la que pretenden rescatar posiciones, pues posiciones suficientes, principalmente en el Congreso de la próxima legislatura. Y otro sector que yo identifico pues de la vieja guardia, mucho más extenso y sobre todo mucho más difícil de saciar, en el que está, por supuesto, incluida la propia senadora Beatriz Paredes, que se resiste a, a verse en la necesidad de convertir al PRI en un apéndice de las élites económicas que están organizando la candidatura opositora. Y me parece que estos grupos, que ya hemos visto en algunos otros momentos en enfrentamiento, pues están dando señas de que están dispuestos a quedarse con los restos del partido. Luis, te saluda Belinda Urías. Yo quisiera preguntarte si esto que está pasando fortalece o debilita a Xóchitl Gálvez. Bueno, me parece que todo cuanto ha hecho la oposición desde que comenzó este proceso de auscultación, Belinda, pues busca apuntalar la figura de la senadora panista, una figura construida de la nada, eh, inflada artificialmente, apuntalada principalmente con el poder mediático que tienen a su alcance, pero que no logra concitar la simpatía mayoritaria, ni mucho menos significar un peligro real para la cuarta transformación. Poco a poco hemos visto cómo intentan, con estas declinaciones, darnos la idea de una candidatura fuerte, sólida, poderosa, significativa, y me parece que la negativa de Beatriz Paredes nos está poniendo en un jaque muy importante. Beatriz Paredes, en la serie de debates que organizaron, simplemente barrió con la senadora panista. Entonces, ¿sería mejor candidata que Xóchitl? Definitivamente, estimada Belinda, detrás de Beatriz Paredes hay 40, no sé si 50 años de trayectoria política que le han permitido ocupar prácticamente todos los cargos públicos de elección. Ha sido diputada federal, diputada local, senadora, gobernadora, secretaria de Estado, embajadora. Es decir, Beatriz Paredes tiene una trayectoria multifuncional frente a una Xóchitl Gálvez que solo ha sido alcaldesa 3 años, muy cuestionable, por cierto, y una de las muy significativas chapulinas que han brincado de curul a lo largo del tiempo. Y ese contraste de trayectorias también se puede ver en el terreno del conocimiento de la gestión pública, del conocimiento político y de la sapiencia sobre el pueblo mexicano. Definitivamente Beatriz Paredes, como candidata frente a Xóchitl Gálvez, son pues como una montaña y una piedra
colisionando entre sí. Oye, Luis, ¿cómo entender que tanto Beatriz Paredes como Xóchitl Gálvez se definan de izquierda? Tú recuerdas que cuando Beatriz Paredes se lanzó para la jefatura de gobierno en el 2012, tú me corriges, tú eres el experto, una de sus frases era para que la verdadera izquierda gobierne la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez se define a ella misma como una política de izquierda. Vimos a Santiago Krill hacer exactamente lo mismo, vimos a Enrique de la Madrid hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo entender estas definiciones que está asumiendo el Frente Amplio, que hace unos cuantos años, en 2018, no hubiéramos escuchado ni de chiste a estos protagonistas? Cuando no se tiene ideología, querido Jesús, cuando no se tiene conciencia de dónde se está parado y cuando lo que prevalece es básicamente la desesperación por ocupar un cargo, por obtener un triunfo, por arrebatar una posibilidad a la fuerza contraria que avasalla, que prevalece, que domina en el espectro, pues uno puede llegar a cometer dislates o ridículos como el afirmarse de izquierda. Resulta que los proneoliberales, Claudio X González, Roberto Madrazo, Beatriz Paredes, Santiago Krill, Xóchitl Gálvez, son de izquierda. No sé si confundan la derecha con la izquierda o solo estén haciendo uso de su muy afilada, muy bien engrasada y absoluta irrelevancia en términos ideológicos, si no es que cinismo. ¿Cómo valoras al equipo que está con Xóchitl Gálvez, Luis? Me parece que la oposición ha logrado ser completamente fiel a sí misma, estimada Belinda. Ha logrado ser fiel a sí misma y ha logrado mostrarnos diría yo, y lo digo con toda honestidad, el profundo desprecio que tienen por el pueblo de México, identificando como su coordinador de economía al principal responsable de la devastación bancaria llamada Fobaproa, como responsable de seguridad a uno de los gobernadores más señaladamente vinculados con el crimen organizado y corresponsable de la debacle en Tamaulipas, señalando como sus estrategas de política a consumados destructores de partidos, de instituciones, de posibilidades sociales con los espacios políticos. Me parece que la oposición en estos momentos nos muestra con mucha nitidez lo que tiene. Y lo que tiene son políticos voraces, políticos apátridas, pero sobre todo políticos profundamente desconectados con el descontento nacional, con el descontento popular que los llevó a ser desplazados en las urnas. No niegan la cruz de su parroquia, son fieles a sí mismos hasta el final y creo que el final para ellos, para muchos de ellos, ya está muy cerca. Luis, tengo un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Utilizó el PRI a Beatriz Paredes? Beatriz Paredes fue utilizada por Alejandro Moreno, sobre todo cuando desde un principio el propio López Obrador, y se sabe además del famoso pacto de Arturos, estaba definido que era Xóchitl Gálvez. Yo creo que Beatriz Paredes no es una mujer ni una política a la que se pueda usar o utilizar con facilidad. Me parece que Beatriz Paredes tiene su propio juego y lo está demostrando en las últimas horas cuando prácticamente le dijo no a Alejandro Moreno. Me parece que vamos a ver hacia adelante, mi querido Jesús, a una Beatriz Paredes completamente rupturista con la lógica de la presidencia de Alejandro Moreno y quizá convertirse en un dolor de cabeza para Claudio X González y su pandilla.
Luis Guillermo, un verdadero placer recibirte aquí en Noticias 360 de la tarde. Te mandamos un fuerte abrazo y te estaremos molestando. Es un honor para mí, Belinda, Jesús. Gracias por permitirme platicar con ustedes y con su audiencia. Hasta pronto. Gracias a ti por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a continuar con más.